Pero, no, y nosotros, imagínense, nos morimos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a dar una clase. La clase, el tema, a veces se complementa o es el mismo desde la predicación. Creo que hoy en vez diría yo que se complementa, mejor dicho, al tema que hemos visto en la predicación, que es Jesús como Salvador. Y hoy veremos Jesús como Rey, que es otra cara de la moneda, que donde el Señor salva incondicionalmente, como hemos visto, por la fe, por la gracia. Y ahora veremos que el Señor también demanda debido a su señorío, que Él es Rey, como hemos cantado, y Señor. Así es. Bueno, prometo no tardarme mucho, hermanos. Sé que quieren echarse un caldito ahí de res saliendo algo, ¿verdad? Con este friecito, entonces vamos a ser breves. Vamos a poner en las manos del Señor esta lección. Que sea Él el que nos hable, nos edifique, que nos quite el friecito. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita misericordia, Señor, por tu bondad, porque nos permites estar aquí. Te rogamos que el día de hoy tu presencia, Señor, esté con nosotros, tu bendito Espíritu Santo nos enseñe, nos ministre, nos capacite, Señor, para esta clase, que mis labios, Señor, sean un instrumento de tu voz, de tu voluntad, de tu palabra, Señor, que traes en esta mañana. Gracias por la vida de nuestros hermanos. Háblanos, te lo rogamos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como vimos y como está aquí el tema, súbditos del reino, cumplidores de la ley. En muchos círculos, hermanos, propiamente cercanos a los nuestros, ya sea la familia, el trabajo, el vecindario, creo que no del todo vivimos en una sociedad que por lo menos de labios reconoce a Dios. Estoy por cuestión de mi trabajo y mis actividades, a veces me aparecen algunos videos que me dan la oportunidad de estar viendo en algún momento del día, y llegando también veo algunos videos y me doy cuenta que aún la sociedad, las personas que no son propiamente creyentes, sí reconocen o mencionan a Jesús, a Dios mismo, para cuestión, oye, ¿sabes qué? Yo emprendí tal negocio, yo emprendí tal actividad, pero gracias, Dios es el que me ayudó, etcétera. Oye, yo viví una infancia muy complicada, pero gracias a Dios he llegado a esta situación, a este nivel, a adquirir tal o a tal puesto laboral, etcétera, etcétera. Propiamente no son cristianos, pero vemos que en sus labios reconocen a Jesús, a Dios, como el que los ha llevado a lograr tal o cual cosa en la vida, ¿verdad? Pero aún gente que son creyentes, que yo les llamaría creyentes nominales, pues también reconocen, oye, el Señor me sanó, el Señor me ayudó en mi trabajo, el Señor me ha guardado. Pero hay una diferencia que vamos a ver el día de hoy, que es reconocer a Jesús no solo como Salvador, sino como Señor. Ahí creo que es la división ya muy marcada y se va estrechando la situación entre las personas que reconocen a Dios de labios y las personas que deciden reconocer a Jesús como Señor de sus vidas. Creo que esa es, usando un término de los evangelios, las personas que la puerta es ancha y la puerta se va estrechando cuando Jesús se convierte verdaderamente en el Señor de nuestras vidas. En la proclamación, hermanos, del Evangelio, afirmamos, como vimos, lo que Dios hace a través de su Hijo por nosotros. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Nos ha perdonado, nos ha salvado, ha dado su vida, ha derramado su sangre en favor nuestro, nos ha librado de la culpa y de la pena que teníamos por nuestro pecado. Pero hay algo en los evangelios que también no debemos de omitir. La proclamación del evangelio también implica o lleva implícita una demanda. Como vimos y sabemos, no somos salvos por nuestras obras,
Pero la llamada al Evangelio es una demanda también que Dios exige de nosotros, como vamos a ver a lo largo de esta clase. Hay algo que generalmente omitimos y es este llamado. Yo le pregunto en esta hora, cuando nosotros afirmamos que Jesús es nuestro Señor, ¿qué quiere usted decir cuando decimos Jesús es mi Señor? Exacto, Él nos manda. Otra idea, pero parece que esa idea resume todo, ¿verdad? Dios me manda. Él es el Señor. Pero alguien nos ayudaría, hermanos, con Hechos, capítulo 26, verso 18. Vamos a ver cómo el Evangelio lleva implícito una demanda también de reconocimiento del señorío de nuestro Señor Jesucristo. El que lo tenga nos puede ayudar, por favor. Gracias, hermano. Fíjense que curiosamente, entre paréntesis, este texto, cuando el Señor me salvó, en lo personal en el año 2008, el Señor me salvó a través de la lectura del libro de los Hechos, y la primera cita cuando el Señor me salvó, que quise memorizarme, fue Hechos 26, 18, ¿verdad? Este llamado que dice para que abras sus ojos, y para que cuando predicamos el Evangelio dice para que abras, Dios abre los ojos y pasen de la potestad de las tinieblas a la luz, y de la potestad es algo que a veces la gente no lo cree, ¿verdad? Evidentemente la que no conoce el Evangelio. Toda persona que no está en Cristo y no es Cristo su Señor, es bíblicamente la potestad es aunque él no lo quiera reconocer, crea que es una exageración, una locura, un fanatismo, pero bueno, la Biblia enseña que o estamos con Dios, no hay matices en esta situación, ¿verdad? O somos de Dios y estamos entre su pueblo, o no somos potestad de Dios y somos potestad del enemigo, ¿verdad? Es de Satanás. En Hechos capítulo 2, hermanos, me gustaría que lo leyéramos, Hechos 2:29. Si ustedes recuerdan, Hechos 2:29, vamos a leer al 34. El primer discurso que da Pedro en Pentecostés. ¿Alguien sabe cuántas personas se salvaron en ese discurso? ¿Recuerda? ¿Verdad? Fueron muchas personas las que se salvaron por la predicación de Pedro en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120. Pedro da un sermón exaltando a Jesús como el Mesías esperado en la expectativa de Israel, y él les dice, vamos a leer, ¿ustedes creen que David se va a instaurar otra vez como rey en algún momento? Pero él con argumentos les dice, pero David hasta el día de hoy su sepulcro está en donde estaba desde hace 1000 años, ¿verdad? Aproximadamente para ese entonces sigue estando igual. Sus huesos y sus cenizas están ahí. ¿Hay alguien más que Dios envió para salvar y libertar a Israel? Y ese es el Jesús que hoy vengo a predicar, les dice Pedro. Vamos a leer, hermanos, por favor, ayúdame, Hechos 2, 29, 34, si alguien me ayudara.
Gracias, hermano. Aquí vemos que siempre, hermanos, el llamado al Evangelio es decir lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, pero vamos a ver que al final tenemos que poner, hay un llamado al señorío de nuestro Señor Jesucristo. El llamado al Evangelio aquí está resumido y dice Cristo es puesto por Dios para perdón de pecados, le resucitó de entre los muertos, está a la diestra de Dios Padre, pero dice que está exaltado por la diestra de Dios, ha enviado a su Espíritu Santo. Pero uno de los sermones más memorables que está aquí, que en Hechos capítulo 2, tiene como clímax el verso 36. Digamos que es el cerrojazo. Suponga usted que está elaborando usted un sermón, y aquel que ha elaborado un sermón se dará cuenta que en la conclusión él quiere hacer que agarre más fuerza su discurso y llevar a la gente que tome una decisión. Un sermón sin una decisión es una plática, lo que sea, pero la gente se le lleva a tomar una decisión. Y el cerrojazo que el apóstol Pedro hace de ese llamado al Evangelio, en el cual Cristo salva, Cristo perdona por medio de él, y Cristo ha sido resucitado, es el verso 36. Porque ya en el 37 pasa a hablar de otra cosa y ya había terminado su discurso. ¿Qué nos dice el verso 36? Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es de los versos tremendos que dice: ciertamente no vengo a decirles que tomen solamente que Dios viene a salvarles por medio de Cristo. Vengo a decirle que se tienen que someter a Jesucristo, a quien Dios ha puesto como Señor y como Cristo. Ha puesto como Salvador, como Mesías, pero también como Señor de todas las cosas, hermanos. Es algo muy fuerte lo que está diciendo el apóstol Pedro, de que nuestra voluntad, nuestro pensar, nuestro actuar, ya no somos, como dicen los filósofos, almas libres, en ese sentido. Bueno, yo soy cristiano, pero yo considero que en mi criterio, ¿verdad?, para tomar una decisión, pues tengo que, no, el creyente verdadero debe de decir: Jesucristo es mi Señor, y en base a estas circunstancias, Dios me dice que haga tal cosa. ¿Por qué no obedecemos al Señor? Lo que pasa es que a veces racionalizamos tanto el obedecer al Señor, hermanos, para no hacer algo que no me conviene. Esa es la verdad. Y a veces, aún creyentes, aún con muchos años de estar en el Evangelio, como cultura mexicana nos queremos hacer los listos, ¿verdad? Y a veces hasta santificamos. Deja consulto al Señor. No, es que ya sabes cuál es lo que Dios manda hacer aquí en la palabra del Señor. Vamos a esperar que Dios dice: no, es que el Señor te dice que hagas esto. Y racionalizamos ¿cómo podemos decir? Queremos hacer santo un acto que sabemos que no lo es, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted? Yo vi muchas risas, creo que a todos nos ha pasado. Es como la persona, un ejemplo sería la joven o el joven que espera y anhela casarse, pero le gusta tanto su compañero en la universidad que no es pero voy a orar para que... No tienes que orar nada. El Señor dice: no unáis en yugo desigual. Pero yo me siento, mi conciencia la puedo cauterizar un poco, calmarla, ¿verdad? Bueno, es que estoy orando, es que estoy consultando al Señor. Sí, es hermoso orar, pero el Señor ya te dijo qué hacer, ¿verdad? ¿Se le viene a la mente otro ejemplo, hermano? ¿Usted ha pasado algo? Sincérese. ¿Ha preguntado al Señor qué hacer cuando sabe lo que tiene que hacer? ¿Nadie sincero aquí? Bueno, seguimos. Entonces, el señorío, hermanos, es reconocer que no nos pertenecemos y que Dios nos manda a hacer algo. Y para eso obviamente tenemos que conocer su palabra, ¿verdad?
decía mi mamá cuando le decía, oye, ¿cómo ves, mamá? Decía esto. Y una frase que me dice, no os hagáis. O sea, es como, decía mi hermana ve mucho Chespirito todavía, uno no sé por qué lo pone después de tanto año. Y hay una mujer que se llama la Chimoltrufia y dice, no nos hagamos tarugos, decía ella, ¿verdad? O sea, si sabes lo que tienes que hacer, pero no lo hacemos, es porque hay dentro de nuestro corazón no le queremos entregar el señorío al Señor, ¿verdad? A veces hay cuestiones, platicaba con alguien y estaba en un proceso difícil, ¿verdad? De divorcio. Y en una circunstancia tan delicada, la Biblia enseña, de hecho en los evangelios dice que por medio de, a no ser, dijo nuestro Señor Jesucristo, que sea causa de, ¿se acuerdan de ese texto? Que habla del divorcio, que no sea causa de fornicación, ¿verdad? Porque para Dios, ¿verdad? Estaríamos en adulterio, ¿verdad? Si dejáramos y tomáramos otra relación. Y por cosas que consideramos que a veces que no son tan graves, es que no, ya nos hallamos. Déjale, pido al Señor. No ha habido ese rompimiento del vínculo, ¿verdad? Es un ejemplo que le estoy poniendo. Es que ya no me llevo bien. Ya no sé qué pasó, pero ya no es lo mismo. ¿Y qué más? No, es eso, es que ya no es lo mismo. Ya como que se apagó la llama. Bueno, bíblicamente esa no es una razón que Dios admita para romper el vínculo divino, sagrado que es el matrimonio. Bueno, pues es que la otra persona también es cristiano, ¿verdad? No, pues es peor tantito, ¿verdad? Entonces, a veces tratamos de aquí y de allá tratar de tomar algo para no sentirnos tan mal, a lo mejor como creyentes, ¿verdad? Pero bueno, seguimos, hermanos. Dice el punto número 2, Cristo es Señor. ¿Cristo es Señor de quiénes? ¿De la iglesia? De todos, de la creación, ¿verdad? A veces, como el libro, si usted tiene el libro, dice que a veces hacemos una falsa dicotomía entre lo que es de Dios y es del mundo. Yo crecí en mi contexto, que como les he repetido, que es tal vez más marcado en el ámbito pentecostal. No ahorita, a lo mejor ya ahorita ya andamos ahí, pero de hace 20 años sí había algo muy marcado. No, es que eso es del mundo y esto es de Dios. Lo que es de Dios es lo que estaba debajo de estas 4 paredes. Tal vez orar, leer la Biblia, y todo lo que no se ocurra dentro de la iglesia era del mundo. ¿Qué ocurría con esto, hermanos? Que pues la iglesia permanecía muchas veces aislada, ¿verdad? De ámbitos que Dios le permitía, y hasta era loable estar dentro de ahí, la política, la justicia, las leyes, el arte, la cultura. Pues se consideraba que eran cuestiones del mundo. Entonces, Cristo es Señor de todas las cosas. Hace años, le voy a contar una anécdota, hermanos. Hace años tuve una plática con un hermano cristiano, no es de esta iglesia, no sé, para que no voltee. Entonces, el hermano me platicaba, él era para ese entonces jubilado de un banco. Nadie es jubilado de un banco porque no voy a estar diciendo y todas las miradas con un hermano, ¿verdad? Y ese hermano me decía, mira, yo cuando trabajaba en un banco, y me dice, ¿cuál? Y él con una sonrisa, porque como que amaba, se acababa recientemente de jubilar y amaba su trabajo, ¿verdad? En el banco. Y me comenta, es que la iglesia, Raimundo, es una cosa, pero cuando yo ya cuando voy a mi trabajo, me lo decía como en presente, la iglesia queda hacia allá. Yo tengo que hacer a veces cosas que no me gustan hacer, pero ¿qué hago? Es mi trabajo.
Y a veces la podemos racionalizar. ¿Cómo? Bueno, tengo niños, tengo que pagar cuentas, y a veces racionalizamos las cosas de esa manera, ¿verdad? Pues tengo que mentir, hermano, pero usted me va a mantener a los niños, o alguien enojado, ¿verdad? ¿O qué me va a decir? Y entonces ese hermano me decía eso, pero me lo decía de una manera serena. Y él tenía esa lógica de que la iglesia es una, pero yo ya estoy aquí. Yo ya me puse la playera del banco y tengo que producirle y darle resultados a mi empresa. Tal vez no hago lo mejor o lo más cristiano, pero él lo decía como que, bueno, es la empresa que me da de comer y tengo que darle resultados, ¿verdad? Entonces, a veces esta situación sí puede permear mucho en las congregaciones, ¿verdad? De que generalmente cuando se espiritualiza todo, no, Cristo es Señor de las cosas de la iglesia, Cristo es Señor solamente de determinadas cosas que ocurren, Cristo es Señor del consistorio, Cristo es Señor de los diáconos, Cristo es Señor del grupo musical, del departamento de maestros, de la iglesia, pero yo saliendo tengo que ganarme la vida como pueda. Y aún así hay muchas personas que lo hacen, y eso, el testimonio primeramente, hermanos, y estás olvidando y pisoteando el señorío de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es Señor de todas las cosas. Por eso dice la palabra que los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, se tienen que doblar rodilla delante de Él. No dice solo su iglesia o su pueblo, es toda la creación dará cuentas delante de nuestro Señor. Entonces, el olvidar esto, hermanos, también la iglesia no va ganando o creciendo el evangelio en todas las áreas que debería de hacerlo, ¿verdad? Tanto en las artes como usted puede ver una muestra de arte ahora a como lo era en la época del Renacimiento, lo que hacía Miguel Ángel, lo que hacía Rafael, ¿verdad? Leonardo da Vinci. Imagina ese arte, si usted lo ve, la Santa Cena, ¿verdad? Había un Cristo, no recuerdo quién lo hizo, etcétera. Y ahora el arte que gana el mundo, que va a una exhibición y ya está un brochazo así, ¿no? Y no, es que es un arte abstracto, etcétera. Y el mundo cristiano parece que está siendo relegado. Y cuando la Reforma creció en esa época, ¿verdad? Hasta el arte influía, ¿verdad? En las expresiones artísticas, en la música. La hermana, no es para mentir, ¿quién era, hermana? Un alemán, se me va el nombre, de época como de 1700, eran las melodías más bellas, y hablaban, hay una que se llama el Evangelio de Mateo. De hecho se llama, usted lo puede googlear ahorita, y no recuerdo quién lo hace, se me va puede haberlo hasta en YouTube. El Evangelio de Mateo se llama algo del Mateo, y eran de las expresiones, al no anotarlo, pero a lo que voy es, hasta las expresiones artísticas anunciaban y proclamaban a nuestro Dios. Y ahora el arte, como no es, durante muchas generaciones no fue para nuestro Dios, usted escucha música y es pura basura, ¿verdad? Lo que escucha, las expresiones ha agarrado terreno por afirmar que eso no es de Dios. Exacto. Es la Pasión según Mateo, es de Bach, es Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach. Ahí está, gracias, hermana. Ese, porque me hizo no pasar por mentiroso la hermana. Johann Sebastian Bach. Y yo no sé si usted sabía que es de los genios más grandes de la música clásica de todos los tiempos, y él era luterano. Él era cristiano luterano, por eso escribió esas obras tan bellas, Johann Sebastian Bach. Y ahora pues nos han enseñado o nos han hecho creer que el arte, que el cristiano es
los límites del cristianismo están en 4 paredes, ¿verdad? Pero retomando esto, la iglesia puede retomar también estas expresiones de arte de los siglos pasados que hicieron, que declaraban también la belleza, hermanos, la belleza de nuestro Dios en esas melodías que el Señor les permitió y les concedió esos talentos, ¿verdad? Entonces, como tercer punto, Cristo es soberano sobre los reyes de la tierra. Alguien que nos ayude con Apocalipsis 1:5, hermanos. Gracias, hermano. Le llama Juan se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense qué adjetivo, el soberano de los reyes. Si entendemos un poco el contexto, Juan escribe Apocalipsis, hermanos, escribe a la iglesia que está pasando persecución o estaba por pasar persecución. El emperador romano ejercía y reclamaba una autoridad absoluta a sus decretos. Si usted se quiere, me gusta tratar de que nos ubiquemos en el contexto en el que se escribe el libro para que podamos entender un poco. Imagine a Juan en el contexto donde César, la vida y la muerte de los hombres del imperio están bajo la autoridad de César. Él reclamaba una autoridad absoluta y quien no obedecía también sus decretos corría el riesgo de la muerte. Pero es Juan el que escribe esta carta y dice, Jesús, es como contracultural su expresión. No es César quien al final de cuentas es el soberano del mundo. Es Jesucristo el soberano, está por arriba de César, por eso le dice, Jesucristo es el soberano sobre los reyes de la tierra. El Señor es Jesús. Por eso Él está expatriado ahí ¿cómo se le llama? Expatriado, no, desterrado en Patmos. Y este hombre se atreve a decir, no es César. Al final de cuentas, quien manda en este mundo, sino nuestro Señor Jesucristo. La autoridad de Cristo, hermanos, está por encima de cualquier autoridad terrenal. Esto nos enseña que la autoridad de Cristo está por encima de cualquier autoridad terrenal. Si hoy las leyes nos prohibieran hacer cosas como adorar a nuestro Dios, etcétera, ya vemos que las leyes van aumentando, las leyes de aborto, eutanasia, etcétera, y escalaran a un nivel mayúsculo, Juan nos estaría recordando que al final de cuentas quien tiene el dominio sobre el mundo es Jesús y no el gobierno terrenal. Él murió, resucitó y gobierna. Es ante Él, hermanos, es ante Jesús a quien daremos cuentas al final de nuestros días. Juan entiende que César tiene el poder de matarlo cuando él lo diga. Pero Juan dice, ¿sabes qué? Me viene a la mente el verso de los evangelios, no temáis a quien mata el cuerpo, sino a quien puede matar el alma. Una autoridad, etcétera, al ser desobedientes, podemos en algún momento tal vez estar en esa disyuntiva. Pero Juan nos exhorta a que Jesús, al final de cuentas, daremos cuenta, hermanos, un día ante Él. No ante la autoridad terrenal que bien puede condenarnos hoy a la cárcel, a una multa económica, a un despido de nuestro trabajo. Y Juan se enfrentaba a eso. Y en el día de hoy la iglesia puede llegar a enfrentarse a algo similar. Entonces, el señorío de Cristo nos dice, ¿quién es Cristo verdaderamente? Tenemos que saber quién es Cristo. Cristo es el Señor
la autoridad plena ante quien nos vamos a rendir cuentas el día de mañana. Todos los que estamos aquí vamos a rendir cuentas de lo que hicimos, de lo que no hicimos, etc. Y quisiera contar una pequeña anécdota. Esta anécdota la cuenta un predicador del siglo pasado que se llama John Stott. El día de ayer la buscaba porque hace mucho la leí en un libro que se llama La predicación puente entre dos mundos, y es un librazo, pero ya tiene años. Por quien guste leerlo, se llama La predicación el puente entre dos mundos. Y John Stott recuerda la anécdota de un hombre que se llamaba Hugh como el actor, ¿verdad? Hugh Grant, y de hecho es inglés también, fue inglés, Hugh Latimer. Hugh Latimer vivió en el siglo XVI, vivió como unas décadas después de Calvino y de Lutero. Él era inglés, era un obispo anglicano, que es la religión oficial de Inglaterra, y se cuenta que Hugh Latimer fue requerido porque él en un sermón, al predicar un sermón, probablemente lastimó o fue susceptible, sus palabras llegaron a la voz a oídos de Enrique VIII. Y Enrique, en su sermón, él dijo: oye, ¿te estás refiriendo a mí? Te voy a dar una oportunidad para que prediques otra vez, pero cuides tus palabras. Le dice John Latimer. Entonces John Latimer está ante la congregación exponiendo el sermón, y pues Enrique VIII lo que quería era una disculpa, ¿verdad? Si se estaba refiriendo a él, porque mucha gente creyó que se estaba siendo aludido al rey. Y John Latimer empieza y dice: Latimer, estás, y me acordé mucho de Juan, por eso busqué esa anécdota, y dice: Latimer, estás ante el digno Enrique VIII, el cual con su poder y majestad te puede declarar tu muerte en esta misma tarde y colgarte o llevarte a la hoguera. Latimer. Y luego decía Latimer. Y eso fue un sermón que público, y me llamó mucho la atención. Dice: un día te presentarás delante del soberano de los reyes de la tierra. En este momento estás delante de su presencia. Enrique VIII puede tomar tu vida en esta tarde, pero el Señor puede hacerlo de una manera eterna. Sé fiel y valiente. Y empezó a predicar y repitió lo que le había lastimado al rey Enrique VIII. Fue valiente Latimer, y si usted ve la historia, la hija de Enrique VIII, María Tudor, que muchos la conocen como María la Sanguinaria, lo terminó llevando a la hoguera. Pero Latimer, el predicador anglicano, fue fiel y fue íntegro, porque sabía que no iba a dar cuenta solo a Enrique VIII. Un día se iba a presentar delante del Señor, y él era declarado como tenía que ser un ministro fiel, que tenía que predicar todo el consejo de Dios. Y eso que le pasó a Latimer, yo creo que no solamente le puede pasar a un predicador, hermanos. Cada día nos llevamos una disyuntiva entre hacer lo que Dios quiere o traer no solo un beneficio, a veces por no obtener un prejuicio, una crítica, por no obtener un descrédito con compañeros de trabajo, a veces una burla, una estigmatización. Podemos olvidar el señorío de Cristo y olvidar lo que Dios manda. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces nos vemos día con día con esta disyuntiva. El señorío de Cristo nos recuerda, hermanos, que al final de cuentas estaremos ante su presencia, nos pedirá cuentas, y al igual que
que Latimer, ¿qué diremos, verdad? Nos retractaremos cuando nos presentamos una situación así, o haremos lo que Dios manda. Abraham Kuyper decía: no hay en el universo una partícula que Jesús no diga mío. Todo es de Él, todo es por Él y todo para Él. Ahora, como conclusión, tenemos que conocer, hermanos, la ley del Señor. Primeramente, la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nuestra mente esté llena y sabamos qué hacer siempre en determinados casos. Porque la vida tiene muchos matices, ¿verdad? A veces nos hallamos entre hacer lo bueno y hacer algo mejor. Y nos hallamos en disyuntivas día con día. Oye, puedo hacer algo que puede ser perjudicial, pero estoy beneficiando, etcétera. Tiene muchos matices la vida, ¿verdad? Y cómo encontrar una solución correcta, llenando nuestra mente de la palabra del Señor, saturando nuestra mente de la palabra del Señor. Si no leemos la palabra, si no la estudiamos, ¿cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer, verdad? Vamos a tomar decisiones muchas veces al azar. Otras de las veces nuestras decisiones, hermanos, están motivadas, puede ser a veces por nuestras emociones, nuestros sentimientos, otras veces más, puede ser lo peor, ¿verdad? Por nuestros intereses, que a veces son intereses mezquinos, ¿verdad? Y por no obtener una ganancia, por no dejarlo de hacer, pues cometemos cosas que no honren al Señor. Entonces, tal vez el ejemplo de Latimer fue un ejemplo extremo, donde implicaba su vida. Pero día con día en las pequeñas cosas tenemos que honrar a nuestro Señor. Aprender a honrarlo en las pequeñas cosas, en el diario, hermanos, para que en el momento también, es como la ofrenda, ¿verdad? Que dicen, yo cuando gane grandes cosas voy a diezmar, pero pues si no lo haces cuando ganas 1,000 pesos, ¿verdad? Cuando ganes 100,000 difícilmente lo harás. Esto es así más o menos en la obediencia. Esperamos a una gran obediencia, pero día con día debemos de obedecer en las pequeñas decisiones. ¿Y cómo hacerlo? Saturándonos de la palabra del Señor. Entonces es un llamado a reconocer que Jesús es digno de toda obediencia, hermanos, de toda honra, de toda gloria y de toda lealtad, de nuestra lealtad. Somos leales a veces a muchas cosas, ¿verdad? Un equipo de fútbol, ¿verdad? Pero Jesús es digno de lealtad. Él murió por su pueblo. Esa es la lógica de Juan. Él murió por ti, derramó su sangre por ti, está intercediendo por ti. Él merece tu obediencia, porque Él es Señor de tu vida. Y a veces la obediencia es como si fuera a veces tomamos, hermano, la obediencia como si fuera un regalo que le damos a Dios. Señor, te obedecí. Y ya me imagino hacia alguien, te obedecí, Señor. Se lo debemos, hermano. Él es digno de toda obediencia. No es un regalo que le damos al Señor. No es por buena onda que somos. Él es dueño de nuestra vida. Por eso la palabra esclavo, creo que se me pasó, pero cuando usted ve en el Nuevo Testamento, la palabra es siervo. En el original es doulos, que es esclavo. Cuando lee una carta de Pablo y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, lo que está diciendo en el original es Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo se consideraba que su voluntad, su vida, sus deseos, sus anhelos ya no le pertenecían a él mismo, sino a Dios. Entonces, todos los que hoy estamos aquí y hemos aceptado a Jesús como Señor y como Salvador, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras vidas ya son de Dios, dependen de Él. Nuestras metas, nuestros anhelos, todo es por Él y para Él. No sé si hay algún comentario, hermanos, tomatazo, crítica, lo que sea.
Ujú. Fíjese, hermana, que en la iglesia donde asistía, antes de estar aquí, era una iglesia pentecostal, me llamó la atención, no sé si usted ha escuchado, pero era la iglesia Elim, era la iglesia más grande hasta donde tengo entendido, de América Latina. La iglesia constaba cerca de 120,000 personas y estaba en El Salvador. Y querían en ese entonces seguir el modelo que Elim creció para llegar a 120,000 personas. Y lo querían hacer y se fracasaba. Quería repetir el modelo que era de iglesias por casas. Entonces, ¿cómo creció el IM? Pues vamos a repetir ese modelo. Se contrataban camiones porque se hacían una especie de mini estadio las reuniones en El Salvador. Entonces llegaban en autobuses. No, pues vamos a comprar autobuses. Vamos a rentar autobuses. Vamos a llegar. No terminó por lo que Dios hizo en El Salvador, ¿verdad? Ahí también la soberanía del Señor tan grande. Y me llama la atención que eso fue en el 2008, 2009. Y el hecho de que Bukele hoy esté ahí no es casualidad. Es que hay un pueblo de Dios que oró, que el evangelio creció, y los hombres que llegan a esa, no llegan de la noche a la mañana. El pueblo de Dios, hay mucho pueblo de Dios en El Salvador. Muchísimo. Le estoy hablando de Elim. Desconozco la cantidad de población que tenga El Salvador, pero una iglesia de 120,000 en San Salvador es algo exagerado para la población que ha de tener, ¿verdad? Que no creo que sea mucha. Entonces, si queremos ver un Bukele, ¿verdad? Por ejemplo, en México, también el evangelio tiene que crecer también. Orar porque el evangelio crezca también en México, ¿verdad? Y a veces olvidamos que esa área, que el evangelio tiene que crecer también. Escuché un video de Bukele que decía lo siguiente, decía: yo antes que presidente me considero un siervo de Dios. Bukele decía eso, o sea, antes de ser presidente me considero un servidor de Dios para mi pueblo El Salvador. La gente que hoy llega a la política no llega con esa idea, llega con la idea, usted ya sabe cuál, ¿verdad? Conseguir lo más posible, hacer uso del poder. ¿Cuánta falta hace, gracias hermana por ese comentario, cuánta falta hace que la motivación de muchos jóvenes cristianos sea llegar ahí, pero cristianos obviamente, para servir al pueblo, para darle la gloria a Dios, para que Dios sea anunciado, exaltado en todas las áreas? Dios es glorificado. Alguien que diga, yo quiero que Dios sea glorificado en México en la seguridad. Quiero que Dios sea glorificado en la justicia, en las leyes, en el Senado, en el Congreso de la Unión, ¿verdad? Entonces hay que seguir orando al Señor, ¿verdad? Para que crezcan líderes así. No sé si hay algún otro comentario, hermanos. Si no hay otro comentario, sí. Amén. Ajá. Sí, de hecho dicen, Daniel dice, es cierto, hay una frase que dicen que las ideas tienen consecuencias, y durante siglos
podemos usar la palabra el mundo, nos ha dicho que la iglesia está limitada a sus actividades litúrgicas, etcétera, pero la iglesia debe reconocer que Jesús es Señor de la iglesia, Jesús es Señor de la política, Jesús es el Señor de las matemáticas, Jesús es el Señor de la biología, de todas las ciencias y de todas las artes. Y si enseñamos eso, ¿verdad?, también a nuestros hijos, a nuestros descendientes, etcétera, nos daremos cuenta que la iglesia ha perdido, le han hecho creer que solamente una actividad muy limitada es su función. Cuando Jesucristo hemos visto en la clase, Señor de todas las cosas. De hecho, el científico premio Nobel decía que glorificaba a Dios en el laboratorio de la universidad donde enseñaba, porque yo veía las maravillas del Señor, y las maravillas del Señor se ven en esta iglesia, se ven en un laboratorio, se ven en un microscopio, se ven en un... que se ve a lejos, ¿cómo se llama? Telescopio, exacto. Y, ¿verdad? El Señor, la gloria del Señor, toda la tierra, ¿cómo ese salmo que dice que toda la tierra está llena? Gracias, hermano. Toda la tierra está llena de su gloria. No toda la iglesia está llena de su gloria, toda la tierra está llena de su gloria. Todas las actividades, todas las materias reflejan la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios es tan grande que en cualquier cosa, el que echan ¿Usted era contador, hermano? ¿Sí era contador? ¿No era contador usted? ¿Alguien era contador aquí? Yo tenía en mente que alguien era contador. Abdel, discúlpame, Abdel. Los números, se ve la gloria de Dios, ¿verdad? En la exactitud, la hermana que es bióloga, en todas las materias vemos la gloria, en los oficios también, etcétera. Entonces, pues entender, hermanos, que en todo la gloria del Señor está, y tenemos que recordarle al mundo también ese señorío. Oye, los cristianos hacia un lado, no, todo es de Dios, ¿verdad? Todo es de Dios. Si no hay alguien más, el pastor. Negativo, sí. Por esa relación que tenemos, como que le tenemos hasta cierto rechazo a la flor misma, por eso no es creación de Dios, nada tiene que ver con el uso que le han dado, quizás, pero un gato negro, hermano, así, uchi. ¿Cómo se vería en un templo en un noviembre lleno de flores de cempasúchil? ¿Cuál sería la idea o la reacción del público? Pero quizás nos quedamos con eso en lo que... Ya apostató el divino redentor, ¿verdad? Van a decir. Sí. Entonces digo, hay cosas que, por ejemplo, nos distancian en esas situaciones por la forma que a veces en el contexto que estamos, como dice, hablan precisamente esto de la política, ¿no? Porque yo crecí y creo que la idea de las iglesias, aún todavía en el pueblo donde crecí, que es, o sea, la política es del diablo, no te metas ahí. Y entonces, y cuando uno ve las cosas que pasan, realmente como iglesia nos quedamos con el lugar, eso nos salva, nos han enseñado que hay una política. Y entonces, quisiera ya tenía un ratito que tuvimos esta plática sobre algo tan normal, pero Tan cotidiano. la reacción que tenemos por una y otra es totalmente diferente por el contexto de la sociedad. Sí, hay muchos prejuicios, ¿verdad?, que hemos tomado a lo largo del tiempo, porque ciertas cosas parecieran pecaminosas o que el mundo las usa, entonces alguien ponía el ejemplo de un barranco, si eso es del mundo,
y está el barranco, ¿qué es lo que hace uno por inercia? Alejarse lo más posible del barranco. Entonces, si está la política y si es del mundo, pues me aíslo y me voy al rincón más lejano de ese barranco. Entonces, la iglesia ha hecho eso, por decir, en política, ¿verdad? Donde, no, la política es mala, pues aléjate lo más posible de ella y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿verdad? Entonces, qué bueno que estos temas están aquí en el libro para que recordemos que el Señor es Dios, Señor de todo, hermanos. No unas cosas, ¿verdad? De toda la creación. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su misericordia. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, que pudimos estar aquí, aún con el clima, Señor, que tu presencia estuvo aquí con nosotros. Gracias por mis hermanos que han estado atentos para escuchar tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos siga ayudando, nos sigas haciendo crecer en tu palabra y podamos salir, testificar que eres Señor de todo cuanto existe, Señor. Te podamos dar la gloria en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, Señor, en nuestras familias, aunque no te conocen. Gracias. Llévanos con bien y permite, Dios, Dios bueno, regresar próximo domingo, Señor, a alabar y glorificar tu nombre. Amén.